El mágico prodigioso calderón de la barca. En la ciudad de Antioquía, centro de saber y de inquietudes espirituales, vive Cipriano, un joven de extraordinaria inteligencia y profunda inclinación hacia el conocimiento. Su mente no se conforma con las explicaciones tradicionales de los dioses paganos ni con los relatos heredados de generaciones anteriores. Su espíritu, inquieto y analítico, lo empuja a cuestionar la naturaleza del universo, el origen de la verdad y la existencia de una fuerza superior que rija el destino humano. No es un simple estudiante, sino un buscador incansable que examina con rigor filosófico todo cuanto le rodea. Cipriano se encuentra sumido en sus reflexiones cuando aparece un misterioso personaje, el demonio, disfrazado como un cortesano elegante y persuasivo. Este ser, que observa con interés la inquietud intelectual del joven, decide acercarse a él para tentarlo. Percibe en Cipriano una oportunidad ideal, ya que su deseo de conocimiento podría convertirse en la puerta hacia la duda, y la duda, hacia la perdición. Con palabras calculadas, el demonio alimenta sus cuestionamientos, sugiriendo que el conocimiento absoluto está al alcance de quien se atreve a desafiar los límites impuestos por la religión y la moral. Durante su conversación, Cipriano expone sus dudas acerca de los dioses y del verdadero origen del poder. El demonio, astuto, no revela su naturaleza, sino que adopta el papel de guía. Le insinúa que existen secretos ocultos que pueden ser descubiertos mediante pactos y decisiones audaces. En ese momento, la semilla de la tentación queda sembrada en el espíritu del joven, aunque todavía no ha germinado. Paralelamente, se introduce la figura de Justina, una joven cristiana de gran belleza y firme fe. Su carácter contrasta profundamente con el de Cipriano. Mientras él busca respuestas a través del intelecto, ella posee una certeza espiritual inquebrantable. Justina vive bajo la vigilancia de su padre, un hombre severo que intenta protegerla del mundo exterior y de cualquier influencia que pueda apartarla de su fe. El destino comienza a entrelazar las vidas de estos personajes. Cipriano escucha hablar de Justina y queda intrigado por su reputación, tanto por su belleza como por su virtud. Este interés no es puramente físico, representa para él un enigma, una mujer cuya fe parece otorgarle una seguridad que él aún no ha encontrado en su búsqueda intelectual. La curiosidad que siente hacia ella se convierte en una nueva motivación para explorar los límites entre la razón y la fe. El demonio, atento a esta evolución, percibe en el interés de Cipriano una oportunidad aún mayor. Decide utilizar a Justina como instrumento para atraerlo hacia la perdición. Si logra que el joven se obsesione con ella, podrá conducirlo hacia un pacto que comprometa su alma. La estrategia comienza a tomar forma en su mente, convertir el deseo en necesidad, la necesidad en desesperación, y la desesperación en entrega total. Mientras tanto, Justina permanece ajena a los planes del demonio. Su vida transcurre en la práctica de la fe cristiana, en oración y recogimiento. Su pureza espiritual no es ingenua, sino firme y consciente. Representa una resistencia silenciosa frente a las fuerzas que buscan corromper el alma humana. Este primer capítulo establece el conflicto central de la obra, la lucha entre el conocimiento racional y la fe espiritual, entre la tentación y la virtud. Cipriano se encuentra en una encrucijada, aún sin decidir su camino, mientras el demonio comienza a tejer una red que amenaza con atraparlo. La aparición de Justina introduce un elemento decisivo que dará dirección a los acontecimientos posteriores. La tensión crece en silencio. Nada ha ocurrido aún de forma irreversible, aunque las fuerzas en juego ya están claramente definidas. El escenario está preparado para que la batalla entre el bien y el mal se desarrolle en el interior de los personajes, especialmente en Cipriano, cuyo destino dependerá de las decisiones que tome a partir de este momento. La inquietud de Cipriano no disminuye, por el contrario, crece con cada conversación que sostiene con el misterioso personaje que ha comenzado a influir en su pensamiento. Aquel hombre, cuya identidad permanece oculta, alimenta sus dudas y refuerza la idea de que el conocimiento verdadero exige romper con las limitaciones impuestas por la tradición. Cipriano, aunque prudente,
empieza a sentir que la lógica humana no basta para alcanzar la verdad que anhela. Esa insuficiencia abre una grieta en su interior, una grieta por la que el demonio comienza a infiltrarse con mayor fuerza. En ese estado de incertidumbre, el nombre de Justina vuelve a resonar en su entorno. No es solo su belleza lo que despierta su interés, sino la firmeza de su fe, algo que él no logra comprender. Decide entonces verla por sí mismo. Cuando finalmente la observa, queda profundamente impresionado. Justina no solo encarna una belleza serena, sino que transmite una paz que desconcierta a Cipriano. Para él, que vive atrapado en el análisis constante, esa tranquilidad resulta casi incomprensible. Este encuentro despierta en Cipriano un deseo que va más allá de la simple admiración. Siente la necesidad de acercarse a ella, de conocer el origen de esa certeza espiritual que la sostiene. No obstante, ese deseo pronto comienza a transformarse en una obsesión. Su mente, acostumbrada a diseccionar ideas, empieza ahora a girar en torno a una sola imagen, Justina. Lo que en un inicio fue curiosidad se convierte en una inquietud emocional que no puede controlar. El demonio, siempre atento, percibe el cambio con claridad. Comprende que el amor, o al menos la pasión, puede ser un camino mucho más efectivo que la razón para dominar el alma de Cipriano. Decide entonces intervenir de manera más directa. Se presenta ante él con una propuesta velada: si desea conquistar a Justina, deberá aceptar ciertas condiciones. No habla aún de un pacto explícito, aunque deja entrever que existen fuerzas capaces de doblegar incluso la voluntad más firme. Cipriano, dividido entre su racionalidad y su deseo, intenta resistirse. Sabe que hay algo inquietante en aquel hombre, algo que no logra descifrar. Aún así, la intensidad de su sentimiento hacia Justina comienza a debilitar su juicio. Se pregunta si el amor puede justificar el uso de medios extraordinarios. En su interior, la lucha se intensifica, su deseo de verdad choca con su creciente necesidad de poseer aquello que admira. Mientras tanto, Justina continúa firme en su fe. Su vida no cambia por la mirada de Cipriano ni por las fuerzas invisibles que comienzan a rodearla. Permanece dedicada a sus creencias, fortalecida por su convicción en el Dios cristiano. Cuando Cipriano intenta acercarse a ella, encuentra una barrera infranqueable. La virtud de Justina no se deja seducir por palabras ni por promesas. Ella percibe en él una inquietud peligrosa, una falta de claridad que la lleva a rechazar cualquier vínculo. Este rechazo actúa como un detonante. Cipriano, herido en su orgullo y dominado por una pasión creciente, se siente incapaz de aceptar la negativa. La frustración se mezcla con el deseo, generando una tensión que lo empuja aún más hacia la influencia del demonio. En ese momento crítico, el misterioso personaje vuelve a aparecer, esta vez con mayor claridad en sus intenciones. Le ofrece una solución definitiva, un pacto. A cambio de su alma, obtendrá el poder necesario para conquistar a Justina. La propuesta es directa, sin rodeos. Cipriano queda paralizado ante la magnitud de la oferta. Sabe que lo que está en juego es mucho más que un simple deseo. Es su esencia, su destino eterno. Aún así, la intensidad de su pasión nubla su capacidad de juicio. El demonio, hábil manipulador, no lo presiona abiertamente. Se limita a exponer las ventajas, a insinuar que la oportunidad es única. Le recuerda que el conocimiento absoluto y el poder sobre la voluntad ajena están al alcance de su mano. Cipriano se encuentra entonces al borde de una decisión irreversible. Este capítulo marca un punto de inflexión en la obra. La lucha interna de Cipriano alcanza un nivel crítico, donde la razón comienza a ceder ante la emoción. La figura de Justina, lejos de ser un simple objeto de deseo, se convierte en el eje de un conflicto moral profundo. Su pureza representa todo aquello que Cipriano no posee, y esa carencia lo impulsa hacia el abismo. El escenario está listo para el momento decisivo.
Cipriano debe elegir entre mantenerse fiel a su búsqueda de la verdad o entregarse a la tentación que promete satisfacer sus deseos más inmediatos. La presencia del demonio, cada vez más evidente, confirma que el juego ha dejado de ser intelectual para convertirse en una batalla por el alma. La tensión acumulada en el espíritu de Cipriano alcanza su punto más alto. La propuesta del demonio no se desvanece con el paso del tiempo, al contrario, se vuelve más persistente, más seductora. Cada pensamiento del joven gira en torno a Justina, cuya imagen se ha convertido en una presencia constante, casi obsesiva. La negativa de ella no ha debilitado su deseo, lo ha intensificado hasta transformarlo en una necesidad que lo consume. En ese estado de agitación interior, la razón pierde terreno frente a la pasión. El demonio reaparece en el momento preciso, como si conociera cada latido del alma de Cipriano. Esta vez ya no se oculta tras palabras ambiguas. Se presenta con claridad, dejando entrever su verdadera naturaleza. No necesita mostrar su forma infernal, basta con la fuerza de su discurso y la seguridad con la que domina la situación. Le recuerda a Cipriano su sufrimiento, su frustración, su incapacidad para alcanzar aquello que desea por medios humanos. Cipriano intenta resistirse una vez más. Su formación intelectual lo lleva a cuestionar la legitimidad de ese poder que se le ofrece. Pregunta, duda, analiza. Quiere entender el alcance del pacto, las condiciones, las consecuencias. El demonio responde con astucia, no niega el precio, aunque lo minimiza. Le asegura que el alma es un concepto abstracto frente a la realidad tangible del deseo cumplido. Le habla de dominio, de conocimiento superior, de la posibilidad de someter incluso la voluntad más firme. La lucha interior se intensifica. Cipriano no es un hombre débil, aunque se encuentra atrapado en una contradicción profunda. Por un lado, su anhelo de verdad lo impulsa a rechazar lo que no puede justificar racionalmente. Por otro, su deseo por Justina lo arrastra hacia una decisión impulsiva. En ese conflicto, el demonio encuentra su ventaja, sabe que el ser humano, cuando es dominado por la pasión, puede traicionar sus propios principios. Finalmente, el momento decisivo llega. Cipriano, agotado por la lucha interna, cede. Acepta el pacto. La entrega de su alma no se presenta como un acto violento, sino como una decisión aparentemente voluntaria, envuelta en la ilusión de control. El demonio sella el acuerdo, satisfecho. Ha logrado lo que buscaba, no solo la rendición de un alma, sino la corrupción de un espíritu que aspiraba a la verdad. A partir de ese instante, Cipriano experimenta un cambio. Siente en sí mismo una fuerza nueva, una seguridad que antes no poseía. Cree haber alcanzado un nivel superior de poder, como si las limitaciones humanas hubieran desaparecido. El demonio le concede ciertos dones, entre ellos la capacidad de invocar ilusiones y alterar la percepción de la realidad. Con estas herramientas, Cipriano se dispone a conquistar a Justina. El primer intento se basa en la creación de una ilusión. El demonio, a través de su poder, genera una imagen falsa de Justina, una figura que responde a los deseos de Cipriano. Durante un instante, el joven cree haber logrado su objetivo. La figura parece real, cercana, accesible. No hay rechazo, no hay barreras. Todo parece indicar que su decisión ha dado resultado. Aún así, la ilusión no tarda en desmoronarse. La verdadera Justina permanece intacta, protegida por su fe. El poder del demonio no puede doblegar su voluntad ni corromper su espíritu. La imagen creada es solo un engaño, una sombra sin sustancia. Cuando Cipriano comprende esto, una nueva inquietud surge en su interior. Por primera vez, duda del poder que ha obtenido. El demonio intenta justificar el fracaso. Le asegura que no se trata de una limitación de su poder, sino de la resistencia excepcional de Justina. La presenta como un desafío mayor, una prueba que requiere más esfuerzo, más entrega. En lugar de cuestionar el pacto,
Cipriano se ve arrastrado aún más profundamente en él. Su deseo no disminuye, se vuelve más desesperado. Mientras tanto, Justina percibe la presencia de fuerzas extrañas a su alrededor. No las comprende del todo, aunque su fe la mantiene firme. Se refugia en la oración, fortaleciendo su vínculo con lo divino. Su resistencia no es activa en términos físicos, aunque es inquebrantable en el plano espiritual. Representa un límite que el demonio no puede cruzar fácilmente. Este capítulo revela la verdadera naturaleza del pacto, no es una fuente de poder absoluto, sino una cadena que ata a Cipriano a una ilusión. Lo que creía dominio resulta ser dependencia. Su voluntad, lejos de fortalecerse, comienza a debilitarse bajo la influencia de una fuerza que lo supera. La figura de Cipriano se transforma. Ya no es el filósofo que buscaba la verdad, sino un hombre atrapado en las consecuencias de su propia decisión. El demonio, por su parte, observa con paciencia. Sabe que la caída no ocurre en un solo instante, sino a través de un proceso gradual. El conflicto se intensifica. La lucha ya no es solo interna, sino también espiritual. Justina y Cipriano representan dos caminos opuestos, la fe que resiste y la razón que se ha dejado corromper. El desenlace comienza a tomar forma, marcado por la tensión entre la redención posible y la condena inminente. El poder que Cipriano creyó haber adquirido comienza a mostrar sus límites con mayor claridad. Lejos de brindarle dominio absoluto, lo sumerge en una dependencia cada vez más profunda del demonio. Cada intento por acercarse a Justina mediante artificios sobrenaturales fracasa, y esos fracasos no solo debilitan su confianza, también erosionan su identidad. Aquella seguridad inicial se transforma en inquietud, y la inquietud en una angustia persistente. El demonio, que hasta entonces había actuado como guía, adopta una postura más exigente. Ya no se limita a sugerir caminos, comienza a imponer condiciones, a exigir mayor entrega, mayor obediencia. Su discurso se vuelve más oscuro, más directo. Recuerda a Cipriano el pacto sellado, subrayando que no hay retorno posible. Lo que antes parecía un acuerdo entre voluntades ahora se revela como una relación de dominio. Cipriano, atrapado en esta dinámica, insiste en su objetivo, conquistar a Justina. La obsesión que siente por ella no ha disminuido, aunque ha cambiado de naturaleza. Ya no se trata únicamente de deseo, es también una necesidad de justificar su decisión, de demostrar que el sacrificio de su alma no ha sido en vano. Cada negativa de la realidad lo impulsa a insistir con mayor desesperación. El demonio decide entonces intensificar sus estrategias. No bastan ya las ilusiones superficiales. Intenta penetrar en el entorno de Justina, alterar las circunstancias que la rodean, generar situaciones que debiliten su fortaleza espiritual. Sin embargo, cada intento se encuentra con una resistencia inesperada. La fe de Justina actúa como una barrera invisible, una protección que no puede ser quebrada por medios ordinarios ni extraordinarios. Justina, por su parte, comienza a percibir con mayor claridad la presencia de una amenaza. No la identifica con precisión, aunque siente el peso de una influencia oscura que intenta perturbar su paz. Su respuesta no es el miedo, sino el fortalecimiento de su fe. Se entrega con mayor intensidad a la oración, reafirma sus convicciones, y encuentra en esa práctica una serenidad que contrasta con la agitación de Cipriano. En uno de los momentos más tensos, el demonio intenta engañar a Justina mediante una ilusión más elaborada, crea una imagen que simula ser Cipriano, con el propósito de acercarse a ella y quebrar su resistencia desde el afecto. Durante un breve instante, la escena parece convincente. La figura reproduce la apariencia y la voz del joven, apelando a la compasión y al posible vínculo que podría existir entre ambos. Aún así, Justina no cede. Su discernimiento espiritual le permite percibir la falsedad de la situación. Reconoce que aquello que se presenta ante ella no es auténtico. En lugar de acercarse, se aparta y refuerza su confianza en lo divino. Este momento marca un punto clave.
la ilusión, por más sofisticada que sea, no puede engañar a quien posee una fe firme. El fracaso de esta estrategia provoca un cambio en la dinámica entre Cipriano y el demonio. El joven comienza a cuestionar, no solo el poder que se le prometió, sino también la naturaleza del pacto que aceptó. Por primera vez, el arrepentimiento aparece de forma clara en su conciencia. Se pregunta si ha cometido un error irreversible, si ha entregado su alma por una promesa vacía. El demonio percibe este cambio con preocupación, aunque no lo muestra abiertamente. Sabe que la duda puede convertirse en una puerta hacia la redención, y eso pondría en riesgo el control que ha ejercido. Por ello, intensifica su presión, recordándole a Cipriano las consecuencias de romper el pacto, insinuando castigos y sufrimientos que refuerzan el miedo. Cipriano se encuentra entonces en una nueva encrucijada. Ya no se trata de elegir entre deseo y razón, sino entre la desesperación y la posibilidad de redimirse. Su interior se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan la culpa, el miedo y una incipiente esperanza. La figura de Justina, que antes representaba un objeto de deseo, comienza a adquirir un significado distinto, se convierte en un símbolo de aquello que él ha perdido. Mientras tanto, Justina permanece firme, ajena a la magnitud del conflicto que se desarrolla en el alma de Cipriano. Su papel no es activo en términos de acción externa, aunque su presencia influye profundamente en el desarrollo de los acontecimientos. Su fe no solo la protege, también actúa como un contraste que revela la fragilidad del poder del demonio. Este capítulo profundiza en la caída de Cipriano y en el fortalecimiento de Justina. La balanza comienza a inclinarse, aunque el desenlace aún no es evidente. El poder oscuro muestra sus limitaciones, y la fe demuestra su resistencia. En ese equilibrio tenso, se prepara el terreno para el enfrentamiento final. La ilusión ha perdido su eficacia. La verdad, aunque aún no se impone por completo, comienza a abrirse paso en la conciencia de Cipriano. El desenlace dependerá de si logra aferrarse a esa claridad o si sucumbe definitivamente a la influencia que lo ha dominado. El conflicto que ha ido creciendo en el interior de Cipriano alcanza finalmente su momento decisivo. La angustia, la culpa y la desesperación que lo han acompañado desde que selló el pacto con el demonio se transforman en una conciencia clara de su error. Ya no se engaña a sí mismo con ilusiones de poder ni con la promesa de un deseo cumplido. Comprende que aquello que entregó no fue un simple concepto abstracto, sino su esencia más profunda. Esa comprensión, dolorosa y reveladora, abre en su interior una posibilidad que hasta entonces había permanecido oculta, la redención. El demonio, percibiendo este cambio, reacciona con rapidez. Su actitud deja de ser persuasiva para volverse amenazante. Ya no intenta seducir, ahora busca someter por medio del miedo. Le recuerda a Cipriano el pacto sellado, insiste en que su alma le pertenece y que no hay escapatoria posible. La figura que antes parecía elegante y controlada comienza a mostrar su verdadera naturaleza, una presencia oscura, implacable, que no tolera la pérdida de aquello que considera suyo. Cipriano, aún temblando ante esa amenaza, encuentra en su interior una fuerza nueva. No proviene del conocimiento que tanto había perseguido ni del poder que creyó haber adquirido, sino de una comprensión más profunda de la verdad. Reconoce la superioridad de la fe que había despreciado, la misma que ha sostenido a Justina frente a todos los intentos de corrupción. Ese reconocimiento no es inmediato ni sencillo, surge en medio del dolor, del arrepentimiento sincero. En ese momento crucial, decide rechazar al demonio. No lo hace desde la arrogancia, sino desde la humildad. Acepta su error, asume las consecuencias y, aun sin saber si podrá salvarse, se niega a seguir sometido. Este acto de voluntad marca un giro fundamental en la obra. Por primera vez, Cipriano actúa con verdadera libertad, no condicionado por el deseo ni por el miedo. El demonio responde con furia. Intenta reafirmar su dominio, intensifica su presencia, amenaza con castigos y sufrimientos. El ambiente se vuelve opresivo, cargado de una tensión casi insoportable.
Aún así, su poder comienza a debilitarse frente a la determinación de Cipriano. La fuerza que antes dominaba al joven se encuentra ahora con una resistencia inesperada, la voluntad de redimirse. Paralelamente, Justina continúa firme en su fe. Su papel, aunque aparentemente pasivo, resulta esencial. Su pureza espiritual no solo ha resistido los ataques del demonio, también ha servido como un referente que guía, indirectamente, la transformación de Cipriano. En el momento final, su figura se convierte en un símbolo de la verdad a la que él aspira a regresar. La persecución alcanza su punto culminante cuando Cipriano y Justina son capturados por las autoridades paganas, que ven en los cristianos una amenaza. Ambos son condenados por su fe, aunque por caminos distintos han llegado al mismo lugar, la afirmación de una verdad superior. Cipriano, que antes dudaba, ahora sostiene con firmeza su nueva convicción. Justina, que nunca vaciló, permanece constante hasta el final. Ante la muerte, el demonio realiza su último intento. Busca aprovechar el miedo natural que provoca el final de la vida para recuperar el control sobre el alma de Cipriano. Le ofrece una última oportunidad de salvación terrenal a cambio de renunciar a su fe recién adquirida. La tentación es intensa, cargada de urgencia. Cipriano, ya transformado, rechaza la oferta sin vacilar. Su decisión es clara, prefiere perder la vida antes que renunciar a la verdad que ha descubierto. En ese acto final, el pacto queda roto. El demonio, derrotado, pierde su dominio sobre él. La fuerza que parecía invencible se desvanece frente a la firmeza de una voluntad redimida. La muerte de Cipriano y Justina no se presenta como una tragedia en sentido absoluto, sino como una culminación. Ambos alcanzan una victoria que trasciende lo terrenal. La fe, que había sido cuestionada y atacada, se impone como una fuerza superior, capaz de resistir incluso al poder infernal. El desenlace de la obra reafirma el tema central, la lucha entre el bien y el mal, entre la tentación y la virtud, no se decide únicamente en el plano externo, sino en el interior del ser humano. Cipriano, que inició su camino como un buscador racional, encuentra finalmente la verdad a través del sufrimiento y la redención. Justina, firme desde el inicio, representa la constancia de la fe que no necesita demostración. Así concluye la historia, con una victoria que no radica en el poder ni en el conocimiento, sino en la capacidad del ser humano para reconocer sus errores y elegir el bien, incluso en las circunstancias más adversas. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.